Cordial saludo. El caso clínico que seleccionamos se titula aciduria glutárica tipo 2, a propósito de un caso. Este equipo está conformado por Estefan Morón, Daniel Villamizar y la persona que está hablando, Dana Ortiz. Somos del grupo C de Bioquímica Clínica Práctica de la Universidad de Pamplona. En la presentación del caso tenemos a un paciente de 32 semanas. Este presenta una dificultad respiratoria. Se dice que a las 48 horas de su ingreso presenta un deterioro clínico, el cual es un quejido expiratorio, la taquinea y ronco bilateral. Por otra parte, en los antecedentes encontramos que su madre de 38 años presentó complicaciones urinarias y restricción de crecimiento intrauterino a las 28 semanas de edad gestacional. A la hora de su nacimiento recibió inductores de maduración pulmonar 2 horas previas antes del nacimiento y fue obtenido por cesárea. El quejido expiratorio es un sonido que emite el bebé que tiene dificultades para poder respirar. El bebé se queja para intentar mantener el aire en los pulmones y de esta manera aumentar el nivel de oxígeno. El ronco bilateral ocurre cuando el aire queda obstruido a través de las grandes vías respiratorias. La restricción del crecimiento intrauterino es cuando el desarrollo del feto o del bebé se ve impedido dentro del útero y no procede normalmente. El bebé no es tan grande como se espera para la etapa del embarazo de la madre. Esto es lo que se le conoce como la edad gestacional del bebé por nacer. Los medicamentos antiinflamatorios llamados corticosteroides ayudan en el desarrollo de los pulmones del feto o del bebé antes del parto. Diagnóstico: aciduria glutárica tipo 2, también llamada deficiencia múltiple de acetil-CoA deshidrogenasa. Es un error congénito en metabolismo de herencia autosómica recesiva. En este caso, la deficiencia múltiple de acetil-CoA deshidrogenasa, también conocida como MAP, es debido a errores metabólicos hereditarios de la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos. Al paciente se le realiza un análisis de los ácidos orgánicos tales como acilcarnitina libre, 245.69, la cual presenta un aumento en comparación con los valores de referencia menor a 56, dándonos la confirmación del error metabólico hereditario de la beta-oxidación, lo que conlleva un aumento de los ácidos orgánicos ocasionando la aciduria glutárica tipo 2. Acidosis metabólica descompensada. La acidosis metabólica se define como una alteración fisiopatológica que reduce la concentración plasmática de bicarbonato por debajo de 22 ml por litro, acompañado inicialmente por una reducción del pH sanguíneo. En el caso del paciente se le diagnostica una acidosis metabólica, ya que el pH del paciente se encuentra por debajo de los valores de referencia menor a 7.25. Además, en los exámenes de identificación de trastornos metabólicos, el bicarbonato se encuentra por debajo de los valores normales, siendo de 16.50 ml por litro, cuando los valores normales de bicarbonato se encuentran entre 20 y 28 ml por litro. La razón por la que el paciente presenta un cuadro de acidosis metabólica es debido a los altos niveles de ácido láctico, también conocido como hiperlactacidemia, que se puede dar al catabolismo de carbohidratos de manera excesiva que se lleva a cabo de manera anaerobia. Acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal es la alteración fisiopatológica del metabolismo ácido-base, que se caracteriza por la presencia de acidosis metabólica hiperclorémica, ocasionada por la pérdida renal de bicarbonato o por la reducción de la excreción tubular renal de hidrogeniones. En el caso del paciente, la acidosis tubular renal es causada debido a que los niveles de bicarbonato presentados en los exámenes son de 16.50 ml por litro, encontrándose por debajo de los valores de referencia. Esto se puede dar porque el riñón no elimina apropiadamente la acumulación de los ácidos, por ende la acidez producida por ellos no está siendo excretada. Por otro lado, la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales se pierde en gran cantidad por los riñones, de esta manera no pudiendo disminuir la acidez en el organismo. Anemia macrocítica. Las anemias macrocíticas son aquellas en las que los hematíes tienen un mayor tamaño del normal. Podemos ver BSM, más conocido como volumen corpuscular medio, que es mayor a 100 femtolitros. En el caso del paciente, la anemia macrocítica se está causando debido a una disminución en la saturación de oxígeno, causada por una acidosis metabólica.
provocando la liberación de los reticulocitos, los cuales presentan un mayor tamaño que los enterocitos, provocando el incremento del volumen corpuscular que mencionaba anteriormente. Hipoxemia. La hipoxemia se define como la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 80 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que una persona o paciente presenta hipoxemia en su cuerpo cuando la cantidad de oxígeno que podemos encontrar en el glóbulo rojo del torrente sanguíneo es inferior a un determinado valor. En el caso del paciente presenta hipoxemia debido al estrés metabólico que se está presentando por no funcionamiento de la cadena de transporte de electrones. Taquimia. La taquimia es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, es decir, se presenta mayor o igual de 20 inspiraciones por minuto. En el caso del paciente presenta una taquimia debido a la acidosis metabólica descompensada, en la cual se puede identificar a través de los exámenes de bicarbonato, que dio como resultado 16.6 miliequivalentes por litro. El examen de presión parcial de dióxido de carbono con un resultado de 41.5 milímetros de mercurio y la prueba del pH con un valor de 7.23, en donde la acidosis estimula el centro respiratorio y genera taquinea, lo que provoca un descenso de la presión parcial de anhídrido carbónico y que compensa de forma incompleta el descenso del pH por medio de ventilación asistida durante 11 días, como mencionaba al principio. Hipoglucemia. Síndrome clínico que aparece en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glucosa en sangre se sitúan por debajo de 50 miligramos de azúcar por decilitro. El paciente presenta una deficiencia de ácido-CoA deshidrogenasa, también conocida como MAP, como decía al principio, provocando que no se puede metabolizar a los ácidos grasos para la producción de ATP, conllevando al uso de los carbohidratos para la producción de energía. La concentración de glucosa en sangre disminuye, provocando una hipoglicemia, ya que los niveles de la glucemia están en 67 miligramos de azúcar por decilitro, que comparado con los valores de referencia están bajos. Sepsis neonatal. La sepsis neonatal es una infección general del organismo causada por gérmenes, virus y bacterias que a partir de un foco primario se extiende por vía sanguínea a diferentes órganos del cuerpo, determinando daño en ellos, transformándolos en focos sépticos secundarios. Por ende, se define la sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica causada en presencia de una infección en sospecha o ya confirmada. La sepsis neonatal se produce durante los primeros 28 días del bebé. En el caso del paciente, esta infección se presenta debido a la asistencia a la ventilación mecánica. Asimismo, es una infección que se presenta en los alvéolos pulmonares. Por tal motivo, el paciente presenta bajos niveles de leucocitos con valor de 6.400 milímetros cúbitos, valor de referencia 10.000 hasta 30.000, demostrando que el sistema inmune está neutralizado por cualquier tipo de microorganismo. Por otro lado, el paciente cuenta con una hepatomegalia producida por las mismas causas, afectando de esa manera al hígado. Hipotonía. La hipotonía neonatal se define como una disminución patológica del tono muscular en las cuatro extremidades, cuello y cuerpo durante el primer mes de vida. Los bebés con esta afección tienen una resistencia reducida a los movimientos pasivos en todas las articulaciones debido a la debilidad que tienen, a la debilidad muscular. En el caso del paciente, la hipotonía se heredó por parte de su madre, causado por la restricción del crecimiento intrauterino que decía al principio, y por parte de la cesárea. Asimismo, se pudo diagnosticar por la prueba de Apgar, en el cual el primer minuto tuvo un puntaje de 6 y a los 5 minutos un puntaje normal de 8 puntos. Esta prueba es un examen rápido que se realiza el primero y quinto minuto después del nacimiento del bebé, como lo mencionaba anteriormente. Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, mi nombre es Jesús Villamizar y vamos a hablar sobre los parámetros físicos de ese caso clínico. Se le realizan exámenes físicos de ingreso al paciente apenas hace la llegada a la UTI, que es la unidad de terapia intensiva neonatal. Se le realizan los siguientes exámenes:
exámenes de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura, dándonos como los resultados los siguientes signos. De frecuencia cardíaca podemos mirar que está dentro de los límites, ya que cuenta con 138 latidos por minuto y entre los límites es de 120 a 150 latidos por minuto. Podemos mirar que su frecuencia respiratoria está un poco elevada, ya que los límites son de 50 a 60 respiraciones por minuto y en este caso está en 65, producto de una taquinea que es resultado de una acidosis metabólica. Podemos mirar que su tensión arterial está baja. Eso nos puede mostrar de que no está llegando suficiente oxigenación a sus arterias. Podemos mirar que su temperatura corporal también está baja. Esto se debe a que como es demasiado pequeño, aún no cuenta con la suficiente grasa corporal para poder mantener estable su temperatura corporal. En los parámetros bioquímicos podemos evidenciar los exámenes comparativos que se le realizaron al menor, en el cual están los leucocitos, la glucemia, el pH, el bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono, el ácido láctico, la procalcitonina y la saturación de oxígeno. También podemos evidenciar que los leucocitos están por debajo de sus valores de referencia, que son de 10.000 a 30.000 mililitros cúbicos, estando este en 6.400 mililitros cúbicos. Podemos evidenciar que la glucemia también está por debajo de su valor de referencia, que es de 70 a 110 mililitros de azúcar por decilitro, estando en 67. Podemos evidenciar que su pH también está un poco bajo, pero no lo suficiente para considerarse ácido, ya que los valores de estos son de 7.25 a 7.35 y este se encuentra en 7.23. También podemos evidenciar que el bicarbonato está bajo, estando en 16.6 equivalentes por litro, teniendo unos valores normales de 18 a 24 equivalentes por litro. En la presión parcial de CO2 podemos notar que se encuentran sus valores de referencia, que son de 50 a 40 mililitros disueltos de mercurio en sangre, teniéndolos en 41.5. El ácido lactínico se encuentra por encima de sus valores de referencia, estando en 3.1 milimoles por litro, y sus límites son de 0.5 a 2.2 milimoles por litro. La procalcitonina se encuentra como moderada, ya que se encuentra superior a 2 nanogramos por decilitro. También podemos evidenciar que la saturación de oxígeno se encuentra estable, ya que se encuentra dentro de los límites que son de 90% a 100%, estando esta en un 95%. En los parámetros bioquímicos también se le realizan los siguientes análisis de ácidos orgánicos en sangre al menor, en el cual van los siguientes exámenes. Va el examen de la acilcartinina libre, el del propionil, el butiril, el esanonil, el isobelaril y el octanenanil, los cuales son unas pruebas las cuales nos van a ayudar a demostrar errores metabólicos gracias a la beta-oxidación que se producen en la mitocondria de los ácidos grasos. Podemos evidenciar que en la acetilcarnina libre tenemos que tener un valor de referencia mayor al de 56, dándonos como valor de evolución el 245.69, y en la propinil teniendo un valor de 2.24, nos da como un valor de evolución el de 2.83, viendo que también está elevado. En la prueba de butiril, teniendo que tener un valor mayor al de 0.96, nos da uno de 2.66. También en la prueba de esosanil, teniendo que tener un valor superior al de 0.20, tenemos uno de 1.46. En la prueba de isoberil, tenemos que tener un valor superior al de 0.33, teniendo uno de 2.23. Y por último, en la prueba de octanenil, tenemos que tener un valor superior al de 0.31, teniendo uno de 1.28. Eso nos evidencia el aumento de los ácidos orgánicos en sangre, lo cual nos permite demostrar que si hay un error en la beta-oxidación hereditaria gracias a las
gracias a las mitocondrias y de los ácidos grasos, confirmándonos así el diagnóstico de la aciduría glutarídica tipo 2. Hola a todos, mi nombre es Stephanie Morón y yo les vengo a hablar sobre el resumen bioquímico de este caso. Las acil-CoA deshidrogenasas, con sus siglas MAD, son enzimas que intervienen en la segunda de las 5 reacciones que constituyen la beta-oxidación, la principal ruta metabólica de oxidación de los ácidos grasos y los aminoácidos. Entre las enzimas involucradas en la oxidorreducción se hallan las acil-CoA deshidrogenasas. La aciadura glutárica tipo 2 o la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasas, en sus siglas MAD, causa un defecto en las flavoproteínas transferidoras de electrones, con sus siglas ETF, generando un daño en el segundo paso de la beta-oxidación de ácidos grasos, al no permitir que las ETF cedan electrones hacia la cadena respiratoria. Por lo tanto, se inhibe la producción de energía celular, o sea, el ATP, en el interior de la mitocondria, impidiendo la oxidación completa de ácidos grasos como fuente energética. Esta deficiencia en el paciente trae como consecuencia una acidosis metabólica descompensada, lo que hace que se disminuyan los niveles de bicarbonato y aumenten los niveles de ion cloro. Para tratar de compensar esta pérdida de bicarbonato, el paciente aumenta su frecuencia respiratoria, produciendo también la acumulación excesiva de ácido láctico en los tejidos corporales. Al no haber uso de aminoácidos y lípidos para la creación de ATP, hace que se utilice como única fuente energética los carbohidratos, generando una disminución en la glucosa circulante en la sangre, o sea, una hipoglucemia. Por otro lado, presenta una saturación de oxígeno normal gracias a la ventilación mecánica que recibió. Sin embargo, debido al estrés metabólico, o sea, la acidosis, presenta hipoxemia. En el caso de la acidosis tubular que se presenta, se debe a que los riñones no pueden eliminar apropiadamente los ácidos provocados por la acidosis metabólica, debido a la pérdida de bicarbonato, ya que la reabsorción de este se pierde en gran cantidad en los túbulos renales, removiendo el ácido de la sangre, el cual se elimina por la orina. De esta manera no se puede disminuir la acidez en el organismo. Esta acidosis presentada a nivel renal no permite la secreción de la eritroproyectina, con sus siglas EPO, que es una hormona que permite la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, disminuyendo la creación de estos como consecuencia de la disminución de eritrocitos y junto con la hipoxemia provoca una anemia macrocítica. Además, debido a la disminución en la saturación de oxígeno, ocurre la liberación de los reticulocitos, los cuales presentan un mayor tamaño en los enterocitos, provocando el incremento del volumen corpuscular. La sepsis neonatal es generada en el paciente por la infección provocada durante la ventilación mecánica, que posteriormente evoluciona a neumonía bilateral, la cual se presenta en los alveolos y por consiguiente se presenta una disminución en los leucocitos como respuesta inmunitaria, provocando una leucopenia y hematopegalia. Por tal motivo, el examen de procalcitonina también dio positivo. Por último, el paciente presentó hipotonía debido a la restricción de crecimiento intrauterino que tuvo la madre a las 28 semanas de gestación. Gracias. En la parte del tratamiento que tenemos se aplicaron 100 miligramos de riboflavina, también conocida como la vitamina B2. También se aplicó coenzima Q10 que sirve para el crecimiento y mantenimiento del paciente. Y como tratamiento adicional se le suministró ácido fólico, hierro, carnitina y multivitamínicos. Esto ayuda a que los órganos del paciente se desarrollen y maduren adecuadamente, ya que el paciente es un bebé prematuro. Tras 11 días de ventilación asistida, el paciente fue extubado según lo previsto tras presentar una evolución satisfactoria. Con conocimiento y amor cerramos la exposición. Gracias por su tiempo, docente y compañeros, y esperamos sinceramente que encuentren útil esta información. Muchas gracias.